Que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13, por favor. La parábola que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, se llama la parábola de la red. A manera de introducción, quiero comentarles, hermanos, que cada una de las parábolas que hemos estudiado en las últimas 6 semanas, fueron escuchadas en un solo día por los discípulos. Todas, las 7. 4 mientras estaban con las multitudes a la orilla del mar de Galilea. 3, las 2 que estudiamos la semana pasada, y esta fueron escuchadas exclusivamente por ellos. Y comentamos la semana anterior o en la clase anterior que estas últimas parábolas fueron dadas exclusivamente a los discípulos con el propósito de levantarles el ánimo, en virtud de que las primeras parábolas hacían parecer que el trabajo de predicar el Evangelio podía llegar a ser un trabajo no solamente difícil, sino con muy poco fruto. Nosotros, ¿verdad?, por cuestión de tiempo, hemos estudiado 1 o 2 parábolas semana a semana. Hoy es la 6ª semana, pero quiero recalcar otra vez en sus mentes, en sus cabecitas, la idea de que las enseñanzas que hemos aprendido nosotros en 6 semanas fueron recibidas por los discípulos en un solo día. La parábola que vamos a estudiar el día de hoy, que es la parábola de la red, es una parábola muy pequeña, muy chiquita, fue la última parábola del día. Pero tiene también una enseñanza muy importante, hermanos, que vale la pena tomar, rescatar y aplicar a la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros. Punto número 1. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículos 47 y 48. Mateo es el único evangelio que la contiene, que la rescata. A pesar de que Marcos es el primer evangelio escrito, Marcos no la incluye, Mateo sí lo hace. Vamos a ver lo que dice Mateo. El punto número 1 se llama la pesca. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Hermanos, quiero comentarles que en el mar de Galilea, que es en el mar donde se solía llevar a cabo la actividad de la pesca, había varias maneras de pescar. Y una de esas maneras de pescar, hermanos, era hacerlo en grupo. La palabra red que utiliza Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 47, no describe a cualquier tipo de red, describe una red de gran tamaño. La pesca el trabajo de pesca o la actividad de pesca que Jesús utiliza para ilustrar esta parábola y aquella enseñanza de la multiplicación de los peces no es la común, en la que un hombre va en su lancha, ¿verdad?, y lanza su red y lo que alcanza a tomar, eso es lo que jala. No, es una red muy grande, era una red que llegaba a medir varios metros. Era una red que se solía arrastrar desde 2 barcas. Se lanzaba al mar, tenía una especie de lastres, de pesos, de piedras, vamos a llamarle de peso, que hacía que cayera al fondo, ¿sí? Y una vez allí, los barcos literalmente jalaban todo. Era una red tan bien hecha, tan grande, que tenía la capacidad de arrastrar prácticamente toda clase de peces, toda clase de vida marina. Ya en la orilla, ya cerca de la orilla, los hombres rodeaban la red, la iban arrastrando, la iban jalando con lazos también, para colocarla en la playa y entonces allí empezar el proceso que describe este versículo, es decir, de selección. ¿Por qué Jesús utilizó la parábola de la red para dar una enseñanza a sus discípulos? La razón es simple: la gran mayoría de sus discípulos eran pescadores. Ellos podían comprender perfectamente la ilustración. Jesús les va a enseñar a los discípulos entonces, o más bien les va a recordar a sus discípulos, que la labor de predicar el Evangelio de Jesucristo es muy parecido a la labor de la pesca.
Por eso va a utilizar esa metáfora. Vamos a recordar, por favor, acompáñenme a Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17, donde encontramos una de las primeras referencias de Jesucristo en el sentido de que la actividad de evangelismo, la actividad de compartir el evangelio, la actividad de salir a hablar la palabra de Dios es comparada metafóricamente con la actividad de pescar. Y esto es porque era la actividad principal de sus discípulos. Dice Marcos 1:16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, esto es Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré, ¿qué dice? Haré que lo que ustedes saben hacer sea útil para lo que yo les voy a enseñar. Va de nuevo: vengan en pos de mí, y haré que lo que son ustedes sea útil para lo que yo quiero que sean. Haré que lo que ustedes saben hacer sea útil para lo que yo les voy a enseñar. Hermano, ¿qué eres tú? No importa lo que tú y yo seamos, el oficio que tengamos, la profesión que tengamos, Dios la puede usar para que tú seas lo que Él quiere que seas. Dios puede usar tus dones, tus talentos, tus habilidades para hacer la tarea que Él nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. En el caso de los discípulos, insisto, ellos eran pescadores y comprendieron entonces que la actividad de ir por las calles, por las colonias, por las comunidades, predicando acerca del reino de los cielos, era semejante a esa gran red que atrapaba todo tipo de peces. La enseñanza de Jesucristo, hermanos, era la siguiente: en la medida en la que ustedes se dispersen por todo el mundo y vayan predicando el evangelio, ustedes van a lograr atraer a todo tipo de personas. Pero ojo, esa pesca tenía peces buenos y otros que no lo eran. Jesús les dice: así como ustedes sacan peces, unos que son buenos y otros que no, cuando vayan a predicar del reino de los cielos, van a atraer hacia ustedes todo tipo de personas. Pero cuidado, no por el simple hecho de que vengan o de que se sientan atraídas hacia ustedes, son personas que van a venir con un interés genuino. Simplemente van a venir porque les resulta interesante lo que ustedes les van a compartir. A ver, yo oro a Dios para que tengamos una iglesia de miles, hermanos. Yo no sé si voy a tener vida para eso, pero yo estoy orando por eso. Pero si aún un día fuera eso, hermanos, lo que Dios hiciera en esta iglesia, no tenemos que dejarnos llevar por el número. Voy a decir algo que espero no suene contradictorio, y espero tener la capacidad de explicar lo que yo quiero. Una iglesia no debe de preocuparse por el número, aunque debe de procurar ganar a gran número. ¿Me explico? Podemos llegar, ¿de qué serviría tener una iglesia de cientos o una iglesia de miles en la que la mayoría de la gente o una buena parte de la gente fueran simples simpatizantes? Hay gente que viene a la iglesia porque me gustan los cantos, me siento bien, me da paz, hice amigos, hay señoritas, hay jóvenes, una persona me invitó a comer, otra me invitó a desayunar, me ayudaron cuando tenía alguna necesidad y me gusta, está bien. Pero son personas, hermanos, que únicamente se han dejado llevar por la red, por lo que escuchan, por lo que ven, por lo que oyen o incluso por lo que reciben. De tal manera que esta parábola es más bien una exhortación de Jesús a tener cuidado. ¿Tener cuidado en qué sentido? Tener cuidado a asegurarse que la pesca, que toda persona que escucha el evangelio y que viene a la iglesia es una persona que viene con un interés genuino. ¿Qué es un interés genuino? Uno, reconocer su necesidad de Dios. Yo vengo a la iglesia porque sé que tengo necesidad de Dios.
2, vengo porque reconozco que soy pecador. Vengo porque me he arrepentido de mis pecados. Vengo porque le he pedido perdón a Dios. Y vengo porque yo he recibido a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Y además, por todo lo demás. Porque me gustan los cantos, porque me gustan las personas, porque me siento bien, porque me da paz, porque me da tranquilidad. Ese es el propósito correcto. Y como iglesia debemos de tener cuidado, hermanos, en que el arrepentimiento de cada persona sea sincera, la fe de cada persona sea sincera, para que no simplemente sea la buena intención la que les mantenga en la iglesia, pero sin ser salvos. Entonces va de nuevo, nosotros predicamos el evangelio simplemente para hacer una iglesia grande o para traer personas a los pies de Cristo, hermanos. Para tener una buena pesca. Ahora, ojo, el hecho de que los pescadores se subían a su barca, lanzaban la red al mar y jalaran, hermanos, lo hacían a sabiendas de que al jalar y llegar a la playa y llegar al proceso de selección, había cosas que tenían que tomar y otras que tenían que devolver al mar porque no eran útiles para ellos. Pero su esperanza estaba puesta no tanto en aquello que no les iba a servir, sino en tener una buena pesca, un buen resultado. No sé si me explico. De tal manera que cuando nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo, debemos de hacerlo con la misma mente, con el mismo corazón, con el mismo pensamiento, con la misma intención. De tal manera que debemos de ir como el apóstol Pablo a todo lugar, haciendo el mayor esfuerzo, el esfuerzo que sea necesario para tener una buena pesca, es decir, para lograr comunicar con claridad el evangelio, que la gente lo escuche, lo escuche, lo entienda y lo crea. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. De tal manera que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Debemos de salir y aventar las redes. ¿De qué manera podemos aventar una red grande en una campaña de evangelismo? Hermanos, estamos pensando hacer una campaña. ¿Se acuerdan que les comenté que esta última campaña en Acolman no dio muy buen resultado? Bueno, no importa, decía yo la semana pasada, el trabajo lo hicimos. Ahora estamos planeando tener una campaña médica. Vamos a invitar a médicos de las iglesias del compañerismo para que vayamos allá, ¿verdad? Y sea una manera en la que podamos. Hay que buscar la manera, hay que aventar la red. ¿Por qué? Porque el pescador iba al mar con la esperanza de tener buena pesca. Sabía que había quien no iba a creer. Que había peces que no iban a servir. Y nosotros cuando vamos a evangelizar debemos de ir con la seguridad de que no todo mundo va a escuchar y por lo tanto no va a creer. Pero la red se tiene que aventar. Y era mucho mejor este tipo de pesca que la individual. No sé si están de acuerdo conmigo. Porque ¿cuánto podía pescar un hombre en su pequeña lancha? ¿Y cuánto podían pescar dos lanchas de mejor tamaño con una red grande y con un trabajo en equipo? Por eso es importante que hagamos equipo, hermanos, cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. El Señor dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, ¿a Pablo le preocupaba sí o no el número? Claro que sí. Dice: me he hecho a los judíos como a judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, que quien sale a pescar tiene que hacer todo lo necesario con tal de ganar a algunos. Quiero aprovechar que está aquí nuestro misionero, ¿verdad? Está Francisco con su esposa. Hace unos días él publicaba en su muro en el Face, está una foto donde nos pedía orar por una dama que está en la cama porque está enferma. ¿Se acuerdan? Y vemos allí al pastor compartiéndole la palabra de Dios, discipulándole. Y si mal no me recuerdo, corrígeme Francisco, ¿es ella la que quiere aprender a tocar guitarra o la estoy confundiendo? Es ella, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro misionero? Está yendo hasta donde es necesario
haciendo lo que sea necesario con tal de estar al pie, al lecho de esta persona enferma, porque ella quiere escuchar. Dice a Pablo, a todos me he hecho de todo. Es decir, he procurado involucrarme con todo tipo de gente para que todo tipo de gente escuche el evangelio. ¿Qué motivaba, insisto, al pescador a echar esa red tan grande y jalarla a la orilla? ¿Qué motivaba a Pablo? Una red, una pesca hermosa, buena, y a Pablo una buena cantidad de personas. Pero insisto, hay un trabajo adicional que tenían que hacer los pescadores al final. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 48, 49 y 50. Vamos a regresar a Mateo, el pasaje base que estamos utilizando. Leímos hace ratito los versículos 47 y 48. Vamos a leer de nuevo el 48, pero ahora el 49 y 50. Dice la palabra de Dios: y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Hasta qué momento el pescador podía gozarse de haber tenido una buena pesca, hermanos? Hasta que había hecho el trabajo de asegurarse cuánto había logrado pescar. Hasta después del proceso de selección. Esto es muy importante. Jesús le está diciendo a sus discípulos: tengan cuidado. Mucha gente que va a escuchar el evangelio simplemente se va a dejar arrastrar, se va a sentir atraída, pero sin haber tomado una decisión. En otra parábola aprendimos que cuando le compartes de Cristo a una persona, viene el enemigo y arranca la semilla. Aprendimos que hay personas que escuchan el evangelio, pero que a final de cuentas no les interesa porque tienen otras prioridades. Aprendimos que el enemigo, cuando no ha logrado que no toda la gente crea, es decir, no ha logrado detener que haya gente que sí crea, entonces siembra cizaña, falsos cristianos, falsas personas, entre ellos a efecto de estorbar el crecimiento de los demás. Pero aquí no tiene nada que ver el enemigo ni nada. Simplemente son personas que no son aptas para entrar al reino de los cielos porque nunca tomaron una decisión por Cristo. La Biblia dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, todos los pescadores, unos se subían a la barca, otros remaban, otros se bajaban cuando estaba en la orilla para empujar, otros para jalar, y todos hacían el proceso de selección para asegurarse que había una buena pesca. Eso implica que todos los discípulos, eso implica que todos nosotros como hijos de Dios somos responsables de asegurarnos que la persona que está a nuestro lado es alguien que ha entendido el evangelio de Jesucristo. Todos en la iglesia debemos de estar bíblicamente capacitados para acercarnos a la persona que está a nuestro lado y preguntarle: oye, ¿has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal? Y una vez más hago el llamado a la iglesia a entender que cuando recibimos a una persona entre nosotros por primera, segunda o tercera vez, tú y yo somos responsables de acercarnos a Él, de presentarnos con ella, de hacerle sentirse a gusto en la iglesia, de asegurarnos que nos quedamos con su información, con sus datos, y que tenemos una plática con ella en la que queremos mostrarle el interés de nosotros hacia su persona, porque nos preocupa que no se vaya de nuestra iglesia como entró. Pero eso no lo puede hacer una sola persona, hermanos. No sé si me explico.
De repente hay hermanos que dicen, pastor, ¿y si se acercó con el Señor que vino? ¿Y si se acercó con No, pues puedo con uno, pero no con todos. Es un trabajo en equipo. La parábola tiene como propósito decirle a los discípulos, tienen que hacer un trabajo en equipo. El trabajo de selección se hace en equipo. Acércate con la persona que nos visita. Y hay personas que nos visitan y nos da gusto que estén aquí. Ofrece tu amistad, tu cariño, tu afecto, tu persona. Pero sobre todo explica por qué estamos aquí. Hoy tú y yo, todos los que estamos aquí, hermanos amados, tenemos la capacidad para presentar el Evangelio de Jesús de manera clara, concisa, contundente, de discipular a un nuevo creyente. No lo sé, ¿verdad? Porque tenemos diferente tiempo en la iglesia, pero los que ya tenemos tiempo deberíamos de estarlo haciendo. Les motivo a que lo sigan haciendo, quien ya lo hace, a quienes no, que lo hagan por favor ahora. Asegurémonos no solamente de que el nuevo creyente ha aceptado a Cristo como Salvador personal, sino que los creyentes que llegan de otras congregaciones o de otras iglesias, en las iglesias en las que estuvieron, hayan recibido buena doctrina. Hay gente que dice, es que yo ya acepté a Cristo, yo ya me bauticé en mi iglesia, sí, pero ¿qué clase de iglesia era? ¿Era una iglesia que te enseñó correctamente la palabra de Dios? ¿Tenía realmente autoridad bíblica para bautizarte? Es que ya me bauticé por agua así, pero la doctrina, una iglesia que no enseña bien la palabra de Dios no tiene autoridad para hacerlo. Por eso debemos de asegurarnos de la salvación, de la salvación, de la seguridad, del bautismo, de la doctrina, y si no, empezar de nuevo un proceso de discipulado con esa persona para enseñarle correctamente el Evangelio de Jesucristo. Es una gran responsabilidad, hermanos, para todos nosotros estar continuamente asegurándonos del estado espiritual de esas personas. La pregunta es ¿por qué? Porque dice lo que leímos hace ratito en el versículo 49, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ¿qué significan esas palabras? Que lamentablemente va a haber personas en la iglesia que van a pasar toda su vida en ella sin ser salvas. Y al no ser salvas, irán a un lugar de condenación. Un pescador se podía equivocar en seleccionar tal vez algo que era bueno y echarlo en la canasta. Pero al cielo no va a entrar nadie que no sea apto para el reino de los cielos. Porque esa selección no la va a hacer el líder de tal ministerio, tal hermana, mucho menos el pastor. Y se la va a hacer Dios a través de sus ángeles. Aunque la salvación es responsabilidad individual de cada persona que nos visita, es también responsabilidad de todos nosotros, hermanos. Porque será una gran carga delante de Dios llegar a su presencia con el gozo de que vamos a ver allá 3,500 miembros de la iglesia de Arenal y que solamente 50 o 100 eran salvos. Y no nos preocupamos por los demás. Nos emocionamos porque había mucha gente, pero nunca nos aseguramos de que esa gente realmente había aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Y ojo, hermanos, no evado mi responsabilidad. No es mi culpa. No va a ser mi culpa, sino de todos nosotros. ¿Me estoy explicando? Por eso Jesús le está diciendo a sus discípulos, al final del siglo va a haber una selección. Tengan cuidado con eso. Permítame hacer una pregunta entonces que he venido repitiendo a través de las parábolas, porque la enseñanza lo permite. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. ¿Qué significa eso? Significa, como dije hace un momento, reconocer que como persona puedo ser la persona más buena. Tal vez eres la persona más buena del mundo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es bueno ser buena persona, pero eso no es suficiente. Eso no te hace apto para entrar al reino de los cielos. No te hace apto entrar al reino de los cielos pertenecer a una religión, ni siquiera a esta. No te hace apto entrar al reino de los cielos asistir a una iglesia, ni siquiera a esta. Lo que nos hace aptos para entrar al reino de los cielos es reconocer que somos pecadores. Arrepentirnos sincera y profundamente delante de Dios
no delante de un hombre, porque los hombres no podemos perdonar pecados. La Biblia dice en el libro de Hechos, ¿verdad?, que solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y es Jesucristo. Si yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, le pido perdón a Dios e invito a Jesucristo a morar a mi corazón, porque creo que Él murió y resucitó al tercer día, dice la Biblia que Dios me va a dar el regalo de la vida eterna. ¿Cómo nos gustaría? Seríamos las personas más felices del mundo si todos los que estamos aquí aceptáramos a Jesús como Salvador personal. Y que si morimos mañana, al rato, en una semana, en 20 años, vayamos a la gloria de Dios porque fuimos una buena pesca, porque entendimos el Evangelio, porque lo creímos. Hoy es una buena oportunidad para asegurarnos de que iremos realmente al cielo con Dios. En segundo lugar, hay una pregunta crucial. Regresemos a Mateo capítulo 13, casi estoy por terminar. El tema de hoy es un tema corto, ¿verdad?, pero de gran enseñanza, de gran utilidad. Es hermoso saber que podemos tener una buena pesca cuando predicamos de Cristo, pero debemos de ser hábiles en entender que hay gente que va a llegar con intenciones no correctas, no malas, pero no correctas, y que tenemos que asegurarnos entonces de que hayan creído el mensaje del Evangelio. Mateo 13, 51 y 52. Después de un día de enseñanzas, un día de parábolas tras parábolas, obviamente no en tiempo corrido, sino a través del día, Jesús dice a los discípulos, Mateo 13, 51 y 52. Jesús les dijo: ¿han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa esto? Primero que nada, Jesucristo era alguien a quien le gustaba asegurarse vez tras vez que lo que Él enseñaba era bien comprendido por sus discípulos y por la gente que lo seguía. ¿Por qué? Porque si alguien entendía bien, comprendía bien, iba a poder tomar una buena decisión respecto a su vida. Por eso es que cotidianamente, hermanos, su servidor en las clases y en las predicaciones pregunto: ¿me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Porque habemos personas, y ustedes lo habrán notado, como yo, que de repente creemos que estamos diciendo una cosa y estamos diciendo otra, ¿no? Decimos Juan por Marcos, Pedro por Santiago, Lucas por etcétera, ¿verdad? Perdonen mi torpeza, ¿verdad? Muchas veces me equivoco, pero quiero asegurarme de que lo que estamos explicando es correcto. Que todos los que llegamos aquí podamos salir y decir: entendí hoy la clase dominical o la predicación dominical, porque solo así vamos a poder llevar a la práctica la Escritura. Dice Jesús: ¿entendieron bien? Sí, perfectamente. Entonces son responsables de llevar a cabo lo que yo les acabo de decir. Y además tienen una ventaja. ¿Quiénes eran los escribas? Dice: entonces van a ser como los escribas doctos. En la época de Jesús, un escriba era un sacerdote, una persona de entre el pueblo de Israel, cuya tarea era hacer copias, literalmente, hacer copias de la ley de Dios. Pero no nada más hacían copias, las estudiaban a profundidad, porque su responsabilidad era dispersarse entre la nación para enseñarla al pueblo, a todo mundo. Un escriba docto era un escriba que se había preocupado por aprender, memorizar, entender e interpretar la ley para entonces poder salir y enseñarla a las personas. Pero las últimas palabras de Jesucristo dice: es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué? Porque ahora los discípulos ya no solamente tenían en su mente la enseñanza antiguo testamentaria, sino ahora tenían la enseñanza de Jesús, algo nuevo. Tenían que aprender a combinar las enseñanzas del Antiguo Testamento con las enseñanzas de Jesús para poder dar una enseñanza correcta a las personas de su tiempo. Tenían que actuar como padres de familia que amaban a sus hijos, con quienes compartían los tesoros del conocimiento para llevarlos a ellos a un conocimiento mayor de la palabra de Dios. Así debemos de ser nosotros como iglesia, los predicadores, los padres de familia, los creyentes.
Estar leyendo la Biblia para que cada cosa que aprendemos, cada cosa que enseñamos y compartimos sea recibido por los demás como un tesoro, como algo hermoso, como algo bello. Hermanos, démosle a la Biblia el valor que tiene en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si nosotros no se lo damos, la gente a la que le hablamos tampoco se lo va a dar. Terminemos con Salmos capítulo 12, antes de dejar el tiempo al hermano que está dirigiendo el día de hoy. Una parábola pequeña, corta, pero cuya enseñanza es muy práctica, muy útil, muy necesaria. La iglesia es responsable de asegurarse de que cada persona que está aquí ha realmente entendido el plan de salvación, realmente ha creído, se ha arrepentido y está apta para entrar al reino de los cielos. Porque si no, tendremos la responsabilidad de que en los últimos tiempos, cuando el Señor venga por los suyos y mucha gente sea rechazada, quizá lo será por no haber tomado una decisión, pero tal vez porque realmente nadie le explicó con claridad lo que tenía que hacer. Es tu responsabilidad, hermano. Mira hacia los lados y asegúrate que aquel al que le dices hermano realmente lo es. Dice la palabra de Dios en Salmos 12:6. La palabra de Jehová, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es decir, de gran valor, hermosa, brillante, de gran utilidad, hermanos, para nuestra vida. Hermanos, salgamos como iglesia, echemos la red, oremos para que cada que lo hacemos tengamos una buena pesca. Y habiéndolo hecho en equipo, asegurémonos de que de verdad lo es para gloria de Dios. Que Dios les bendiga.